Y, Robert, ¿cuidáis a la gente? ¿Los humanizáis a la gente? Tratando sus problemas de sueño. Sí. Sí, claro. Yo pienso que los problemas del ámbito psíquico se pueden abordar de muchas maneras, de muchas. Sí. Incluso te diría que a cada paciente le puede ir bien un método u otro. O sea que muchas veces se tiene que individualizar, la mayoría de las veces se tiene que individualizar. Y hay personas que cuando vienen a nuestra consulta buscan métodos prácticos, pragmáticos, urgentes. Quiero ahora, dormir. esta noche. Dame algo para dormir. Claro. Y otras personas buscan un trabajo mucho más profundo, que no buscan a lo mejor el relacionar el por qué está teniendo estos problemas para dormir y todo eso lo que conlleva, pues con algo más de su aparato o de lo que le está ocurriendo en su vida o de los conflictos que tenga o lo que sea, ¿no? Yo me dedico más a esa parte más pragmática de lo de ahora, de lo inmediato, ¿no? Y Mari Carmen, algo mucho más profundo, ¿no? No siempre hace falta, según mi modo de ver, ir a lo profundo para arreglar un problema de insomnio o un problema actual, ¿no? Depende de cada paciente. Claro. Oye, una cosa que me ha sorprendido, Mari Carmen, es que cuando miran las partes del cerebro que se activan en una persona que está soñando, resulta que son las mismas que cuando está imaginándolo. Da igual imaginar que soñar. Se activa la misma, el mismo lugar, ¿no? La misma zona. La última conceptualización que yo he leído sobre el soñar, realmente lo que viene a decir es que el dormir y el soñar son una parte de nuestra vida, y nuestra vida tiene una parte que estamos despiertos y una parte en que estamos dormidos. A nadie se le ocurriría preguntar, ¿para qué sirve estar despierto? Pero se nos ocurre preguntar, ¿para qué sirve estar dormido? Y cierto, ¿no? Parece una cosa común, pero nadie se le ocurriría preguntar. Y si duermes mal, la vigilia... Se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Entonces, cuando estudiábamos la vigilia, cuando se estudiaba la vigilia, se veía que había momentos en los que se llaman las puertas del sueño, ¿no? Momentos en la vigilia en las que hay una gran facilidad para dormir, ¿no? Que voy a explicar yo de lo que es la siesta. Es un momento en que la puerta para dormir se abre. Y que voy a decir yo del momento en que uno habitualmente se va a dormir, ¿no? Se abre la puerta para dormir. Curiosamente hay momentos en los que esa puerta está totalmente cerrada, ¿no? Y se ha visto que ese momento es, pues en el anochecer, las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, las 9 de la tarde. En ese momento realmente es difícil que a uno le venga el sueño, ¿no? Es como si entre estos dos mundos, ¿no? Entre el dormir y el estar despierto hubiera, pues desde la vigilia, unos momentos en los que nos aproximamos al sueño. Pero es que, y por eso desde el cielo de la conceptualización, se ha visto que es muy posible que el sueño de los sueños, o los sueños, sean la puerta desde el sueño hacia la vigilia. Por eso se parece tanto el estar soñando al estar despierto. Entonces, es una idea como muy general y hay sueños magnífica. Que jurarías que estabas despierto, ¿no? Los vives como eso. Claro. Por eso las pesadillas, ¿no? Y, ¿no? Que si luego queremos, hablamos, ¿no? Por eso así, ¿no? Lo vives como te pones... ¿no? Hay toda una respuesta fisiológica bien clara de que lo estás viviendo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia? Hay más cercanía que diferencia, ¿no? Desde el punto de vista de lo psíquico. Es una buena metáfora la que él utiliza, la metáfora de la puerta, ¿no? Porque realmente, desde nuestra perspectiva, el sueño es una puerta de entrada en la conexión del sujeto, ¿no? En la conexión del sujeto del inconsciente. Por ese motivo, justamente para Freud en su día, el sueño, el texto del sueño, el relato, tuvo tanta importancia. Pero a Freud el sueño le servía para aprender con la interpretación de los sueños y para olvidar también cosas. A Freud el sueño le servía para lo mismo que nos sirve a todos los seres humanos. Digamos que lo que él sí había dado un paso más allá es que encontró, como él llamaba, la vía regia de acceso a lo inconsciente. Pero él creía que podía servir para triturar lo que no te interesa, para olvidar lo que te ha dañado. No. A Freud lo que le guía no es un deseo de eficacia, es un deseo de saber. Y entonces a través del sueño se podía saber algo más de la relación del yo, de la conciencia, con el sujeto de lo inconsciente. Oye, ¿y qué tiene que ver con todo eso la acetilcolina? La
acetilcolina. Sí. Bueno, la acetilcolina es una de las sustancias del cerebro que se relacionan con algunos aspectos del dormir. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprende es cómo el cerebro es capaz de utilizar sustancias con una función en determinado lugar y con una función completamente diferente en otro lugar. De hecho, las relaciones bioquímicas de lo que ocurre cuando dormimos son muy complicadas. Antes, cuando estaba pensando, ¿no?, que estaba diciendo, yo a veces pienso que el problema del sueño, de acceder al sueño, es que no tenemos demasiados buenos métodos. Estudiar desde el punto de vista bioquímico el sueño y el soñar no es más que un reduccionismo. Pero lo que hacemos en el laboratorio del sueño también lo es, ¿no? Utilizar la actividad eléctrica cerebral para podernos aproximar, ¿no? Entonces decimos, lo explicamos a los pacientes, no, esto es como si le colocáramos a usted unos micrófonos y a ver qué ocurre. Pero en el fondo eso es un absoluto reduccionismo sobre todo lo complejo que representa el dormir y el soñar. Y muchas veces los científicos estamos esclavos de las técnicas que utilizamos. O la realidad de lo que vemos por un microscopio es exactamente la misma que la realidad real de lo que hay en todo el porta. Sí. Entonces, con el mundo del sueño y de los sueños es muy complicado. Por ejemplo, ellos trabajan con la interpretación de un sueño o de unos sueños, pero lo hacen cuando la persona está despierta. Y eso ya es un problema. ¿Por qué? Pues porque lo que va a relatar la persona no lo sabe. Puede Hay ser una parte del sueño que queda definitivamente perdida. Claro. Claro. O sea, solamente tenemos una... ¿Y cuando estás anestesiado, qué puedes soñar? No, ¿eh? Cuando estás anestesiado estás en un sueño muy alterado, muy artificial. De hecho, si realmente sirviera, tú te sentirías descansado después de una anestesia. Y no te sientes precisamente descansado después de una anestesia. Aunque no te despiertes ni un minuto. O un paciente te viene a la consulta y dice, usted anestésieme para que esta noche pueda dormir. Pero la verdad es que eso sería un error. Porque si anestesiáramos a ese paciente 7 horas o 8 horas, la verdad es que no tendría una buena sensación de descanso al día siguiente. A Mari Carmen, cuando te viene la gente a la consulta y te dice que no puede dormir, que tiene insomnio, ¿le seguís diciendo que cuente ovejitas? ¿Sirve de algo contar las ovejas? O como te dicen también, no pienses en nada y estás allí en la cama, que no puedes más, que no te duermes, y dices la mente en blanco. Oye, ¿estos remedios tradicionales de la abuela tienen algún sentido o no sirve de nada contar ovejas? Mira, Eduard, los pacientes que se quejan porque no pueden dormir, sí, y que lo que quieren es que les ayuden a dormir y que no se preguntan, que no se interrogan, esos pacientes no llegan a la consulta de un psicoanalista. A la consulta de Robert, seguramente sí, pero es que claro, un psicoanalista está para iniciar una búsqueda, un viaje interior con el otro, para que el otro cuente su historia, pero para eso es necesario que el otro se pregunte. Si el otro no se pregunta y no tiene deseo de saber, pues evidentemente mi consulta no es la más adecuada. Oye, y si aumenta tu consulta, quiero decir, ¿sigue habiendo gente que se pregunta por estos viajes interiores? ¿O vivimos en un mundo cada vez más materialista en el que la gente lo que quiere es dormir? Depende que le den un fármaco. Depende del deseo. En el momento actual, que como tú bien sabes, lo que predomina y lo que tú nos estás haciendo saber, no solamente ahora que estamos charlando aquí ante las cámaras, sino como nos lo has dicho antes en la antesala, lo que nos has advertido es tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces, la relación del sujeto con el tiempo es la relación del sujeto con el deseo. Por lo tanto, si el sujeto desea saber, se va a tener que tomar tiempo. Este momento actual, donde todo va deprisa y la ética narcisista es lo que impera, evidentemente hay poco tiempo para contar ovejitas, para contarle cuentos a los hijos y ayudarles a que se duerman. Hay poco tiempo para muchas cosas, incluso para la sexualidad. O sea, se puede decir, no tengo tiempo... pero no tengo prisa, ¿no? Debiéramos andar así, no tenemos tiempo, pero no debiéramos tener nunca prisa. Robert, ¿qué me dices de...? Yo tengo unas reflexiones muy curiosas sobre eso de contar ovejitas. De hecho, si yo te pregunto a ti, ¿tú te acuerdas del momento justo en que te duermes? No. Yo tampoco. ¿Te acuerdas tú del momento justo en que te duermes? No. No. De hecho, parece ser como que para dormirse hace falta no recordar ese momento.
es que no grabas en la primera parte del sueño. Es un estado regresivo. Nosotros no tenemos conciencia del momento en que nos dormimos. Ni de lo que pensamos en la primera parte del sueño. Hay una parte que sí. Luego, si quieres, profundizamos de qué ocurre con los pensamientos cuando nos dormimos. Entonces, fíjate, desde el punto de vista clínico, cuando alguien viene que dice que no puede dormir, entonces lo que está ocurriendo es que está pendiente de ese momento. Y las estrategias de contar ovejitas o las que quieras, en el fondo lo que quieren es que la persona se despiste. Y se olvide del momento. Claro, se olvide del momento. Más aún, ¿qué hacemos cuando un niño pequeño nos pide, está llorando y no puede dormir? Pues va al padre y le cuenta un cuento. ¿Y cómo son los cuentos infantiles? ¿Cómo son los cuentos infantiles? Son historias de miedo. Los cuentos infantiles son historias de miedo. ¿Cómo se le puede ocurrir a un padre explicarle un cuento de miedo a su hijo que no puede dormir? Pero realmente la tradición nos dice que funcionan. Tú le cuentas el cuento de la Caperucita Roja a un niño antes de dormir y el niño se duerme, aunque sea un cuento de terror. Y se duerme. ¿Por qué? Porque el cuento infantil, a los niños que les encanta las cosas de miedo y las guarrerías, los niños se quedan pendientes de ese cuento de miedo y entonces no están pendientes de si duermen o no lo pueden dormir. O sea que, ya lo ven, busquen tiempo, busquen cosas de su pensamiento, lean historias, busquen tiempo para leer historias, todo menos buscar el momento en que van a dormir, en el momento en que querrían dormirse, porque entonces seguro que no se duermen. Y bueno, me dice Robert, me dicen los expertos, que sigan contando ovejitas si no les sirven otras cosas.